Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Saludos a todos, es una alegría y un gran gozo estar una semana más con ustedes. Me encuentro con mi amigo Ervin. Ervin, ¿cómo estás? Estoy muy bien, mi estimado amigo Alonso, gracias a Dios, muy bien. Y bueno, como siempre, cada semana deseando pues tratar y compartir los temas que el Señor pone, ¿verdad? Dirigiendo nuestros pensamientos en este caso. Exactamente, y hoy con un tema creo que es importantísimo, no solamente en el marco de la violencia doméstica, sino también pues en el desarrollo de nuestra vida normal, común y corriente en los diferentes campos, como es el tema del acoso. El acoso, claro. Sí, es que una vez concluida una relación de pareja, sea por la razón que sea, ¿verdad? Pues la otra persona, por supuesto el victimario, va a estar persiguiendo, ¿verdad? Va a estar intimidando, buscando repetir de alguna manera ese patrón de violencia en todas sus formas en el victimario. Entonces es un tema muy, muy relevante. Es difícil, es relevante como vos decís, pero también es difícil porque una vez terminada la relación, el victimario continúa siguiendo a la víctima, ¿verdad? Así es. Ahora, es importante marcar que hay varios tipos de acoso, ¿verdad? Por ejemplo, podemos pensar en el acoso escolar, sufrimientos que pasan niños y niñas por diferentes motivos, hoy conocido como bullying, ¿verdad? Como bullying, más precisamente como bullying. Claro. También el acoso callejero, el acoso laboral, bien. Pero uno de los más peligrosos es el que se dirige contra la pareja o la expareja, ¿verdad? Que de hecho es uno de los delitos más denunciados que encontramos en nuestro país, aún por encima de la violencia doméstica. Qué increíble. Y como nos estabas diciendo, es la forma de continuar, ¿verdad? Exacto. La violencia cuando ya una relación se ha acabado. Y es que para que se dé ese principio, pues tiene que haber un desequilibrio jerárquico, ¿verdad? O de poder entre la víctima y el victimario. Entonces es importante recalcarlo ahí. Sí, ese desequilibrio jerárquico es interesante, ¿verdad? Considerarlo, porque las personas dentro de este ciclo, de esta relación, probablemente no lo vean. Y es importante resaltarlo, donde hay un desequilibrio jerárquico, es decir, una parte, la víctima, ¿verdad? Tiene menos poder que el victimario. Claro, el victimario se apodera, se enseñorea y va, por supuesto, a violentar y ahora a acosar entonces a su expareja. Y por bastante tiempo, ¿verdad? Porque inclusive hay estudios que demuestran que hasta 2 años después de la separación, incluso llegando a 10 años después de la separación, puede estar el victimario acosando en muchísimas facetas a su víctima. Qué difícil, ¿verdad? Pensar que se termina una relación por violencia doméstica de diferentes formas de abuso, pero se prolonga esa violencia de otras maneras, o sea, 2 años. Increíble. O sea, ese es el promedio, entiendo, ¿verdad? Claro, exacto. Y se puede extender hasta los 10 años de alguien siguiendo, insistiendo, acosando. Sí, sí. Es que el victimario se ha acostumbrado a la ambivalencia de la víctima. Ambivalencia queremos decir como esa paradoja, ¿verdad? De quien se va a encontrar expuesto a un trauma de ser agredida o agredido por quien le quiere en ese momento, pero a la vez condiciona su respuesta y huida al buscar protección precisamente en la figura de apego que la maltrata. Y claro, el victimario ve esa figura de apego pues totalmente distorsionado y no concibe que en algún momento la víctima tome la decisión de detener este maltrato. Repito, por esa ambivalencia que posiblemente ha causado muchísimos años de, entre comillas, normalidad en una relación de pareja. Claro, y aquí es cuando la víctima se sobrepone a esta ambivalencia y logra salir del círculo del maltrato, o al menos, ¿verdad? Es lo que la víctima está buscando, pero se extiende de otras formas, ¿verdad? A través del acoso, ¿verdad? Y hay un incremento en diferentes presiones de la persona, ¿verdad? Sufre temor, incertidumbre, duda. Es bien difícil, ¿verdad? Es muy Ahora, difícil. ¿Cómo podríamos nosotros delinear cuáles podrían ser algunos elementos básicos de lo que es el acoso para que podamos entender
bien el concepto. Bueno, como muchas veces hemos dicho en otro tipo de circunstancias, tiene que mantenerse en el tiempo, ¿verdad? ¿Y qué se mantiene en el tiempo? Pues un patrón de maltrato, y esta vez intencional y malicioso, ¿verdad? De parte del agresor, que por supuesto no es algo que desea la víctima, ¿verdad? Eso podría ser un punto. También podríamos pensar en conductas de persecución que se repiten, ¿verdad? Y creo que ahí entra la palabra importante para considerar en el acoso, es la repetición de estos eventos, ¿verdad? Exacto. Una llamada, un mensaje, que se lo encuentra en la calle, comunicación y que quizá por terceras personas, mira, que dice fulano que tal cosa, pero se va repitiendo estas conductas del victimario hacia la víctima. Ese énfasis que pones en la repetición es importante porque evidentemente cuando una relación se termina, pues generalmente una de las partes, la que se siente digamos más ofendida, va a tratar de hacer contacto con la persona que ya no lo quiere, ¿no? Entonces es una reacción natural, tratar de buscar de alguna manera un contacto. Claro. Pero es importante este énfasis de la repetición porque es una y otra y otra y otra vez. Entonces ya ahí estamos ante un marco de un acoso. Claro. Y pienso yo que estos eventos repetitivos pueden ser de todo tipo, pueden ser manipulaciones, perdóname la última vez, voy a cambiar, pueden ser amenazadores, mira, si vos no volvés, entonces te puede pasar esto a vos o a tu familia, asumo, ¿verdad? O por ejemplo, como he escuchado casos donde la persona, el victimario quiere culpar a la víctima, si vos no vuelves yo me suicido. Claro. Entonces hay manipulación, amenaza, tristeza, enojo, frustración. Y se van repitiendo una y otra vez. Y es un patrón que no necesariamente se da en el acoso, porque inclusive se puede dar dentro de la relación. Exacto. En ese círculo de violencia, si me dejas, entonces claro, va a pasar esto, lo otro. Y por supuesto no se esperaría menos cuando ya hay una separación física. Claro. Y ese da entonces ahora sí el acoso. Claro. Un tercer elemento que podemos considerar es que la víctima es forzada a hablar o a comunicarse con su perseguidor. Llamadas a su teléfono, amenazas, manipulaciones. Claro. Y asumo que la víctima va a decir, bueno, voy a contestarle para que termine, para decirle que ya se acabó todo, para que se quede tranquilo. Pero continúa y se repite. Y es lo que vos mencionabas sobre el énfasis de la repetición de esos elementos. Vos sabés que se me viene al pensamiento el hecho de la influencia que podrían tener unas terceras personas, familiares que podrían inclusive sumar a este tipo de forzar la comunicación con el agresor. Sí. Con un panorama no tan amplio, le dirán a la víctima, si hay una relación familiar, yo creo que deberías devolver con tal persona porque fíjate que tus hijos esto, lo otro, fíjate que tal y tal, y tu futuro, y cómo vas a hacer con tal. Entonces es un elemento ahí que se mete dentro de esta dinámica del acoso. Sí. Y vos sabés, hablando por lo que he observado, no por algo fundamentado por estudios, pero sí he notado que en algunas ocasiones esta tercera persona suele ser la mamá del victimario. Claro. No sé por qué razón, ¿verdad? O al menos personas que están muy cercanas al victimario, ¿verdad? Y que lo tienen en un pedestal. Exactamente, sí. La mamá, una hermana, etcétera, que ven al victimario, quizás no aceptan su rol de victimario, de ofensor, e intentan conciliar, ¿verdad? Con la víctima. Y es muy peligroso. Es muy peligroso. Porque sería en el medio donde este victimario puede seguir acosando a la víctima. Y tomemos en cuenta que hay una astucia muy importante en cuanto al victimario de poder aparentar ante otras personas, ante familiares cercanos, que es una persona que cumple todos los requisitos de responsabilidad, de atención y demás, y donde parte de esa victimización es tomar a la persona que es agredida como que es la causante del problema. Correcto. Una persona con problemas emocionales, problemas mentales, que no me entiende, que usted no sabe cómo es esta persona, pero es en esa astucia que tiene el victimario. Sí, claro. Entra un rol importante en cuanto a manipulación, ¿verdad? En diferentes vías para alcanzar sus objetivos. Mira, y en cuanto a las consecuencias del acoso, sería bueno tocar este punto, Alonso, porque evidentemente un programa como esto debería de al menos reflexionar acerca de las consecuencias de una conducta tan peligrosa como esta. Claro, podemos pensar en varias cosas. Una de las cosas que pienso que puede ser una consecuencia del acoso es que en una relación de maltrato, el victimario de alguna manera, de alguna forma, podemos decir que se apropia, que secuestra, que condiciona el futuro. Claro. O sea, el futuro de la víctima, ¿verdad? Claro. Porque la víctima se queda sin esperanza. Claro. Es decir, cuando
el acosador está en sus acciones, repitiendo una y otra vez los mismos hechos. La víctima no tiene esperanza o no ve esperanza para avanzar. Quizá quiere salir a pasear, a comer, lo que sea, no va a salir por temor que aparezca, no va a tener disposición de estudiar, de ir a prepararse, ir a trabajar, por la misma condicionante, ¿verdad? Donde el victimario está una y otra vez insistiendo en esto y obliga a la víctima a una vigilancia constante, ¿verdad? Y debe ser bastante tenso vivir en esta presión creada por este victimario, de estar constantemente, si se sube en el bus, si está en lugar de si llega a mi lugar de trabajo a decir o a hacer algo. Entonces, una de las consecuencias es el secuestro del futuro. Lo condiciona por sus amenazas. Me gusta esa palabra. Creo que resume muy bien, condiciona el estado de la víctima. Y como bien estás diciendo, no significa que la víctima no puede pues tomar iniciativas para avanzar, pero esas iniciativas están condicionadas por una presencia en cualquier momento de parte del acosador, en todas sus formas. Sí. Correcto. Bueno, y inclusive, tal vez sumándome a esa línea que estás iniciando, tal vez esa sensación de falta de sentido en parte de la víctima. ¿A qué me refiero? Esa es esa pregunta que podría hacer la víctima. Bueno, ¿qué sentido tiene seguir viviendo una relación amenazante bajo la persecución cuando la misma relación ya la terminé? Es decir, ¿por qué yo continúo sufriendo las consecuencias de un maltrato con una persona que ya no está? Entonces, ese sinsentido, esta sinrazón, ¿verdad? De cómo se vive la vida en ese momento es una consecuencia también del acoso. Claro, y fruto de esta falta de sentido, que es una muy buena expresión, no tiene sentido lo que estoy viviendo, esta carencia, creo que se desprende una tercera consecuencia que podríamos considerarla por el estilo de vida de la víctima, por ejemplo, en elementos como aumento de ansiedad, depresión, miedo, desconfianza, trastornos del sueño o del apetito, inclusive en afectación con relaciones con otras personas o a nivel social. Exacto. Entonces condiciona, como dijimos anteriormente, secuestra, limita el futuro de esta persona, ¿verdad? Su esperanza. Totalmente de acuerdo. Y es que las intenciones son tan distorsionadas de parte de un victimario que acosa, que inclusive intenta mantener la ilusión, él mismo, ¿verdad? O ella misma, no sé, se mantiene con la ilusión del contacto con la víctima, pero mediante la venganza. Exacto. Entonces ya no es para edificar, por supuesto, ¿verdad? Para buenas intenciones, sino hay un vínculo, y el vínculo es la venganza. Hacer daño me conecta con la persona. Exactamente. Sí, como vos decías, creo que es una muy buena palabra. Hay un vínculo, y en ese vínculo se deleita, aunque en este caso, como vos decías, de una manera negativa. Sí. Ahora, ¿cómo tratamos? Porque ya hemos delineado algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, elementos básicos, las consecuencias, pero llegando a un punto concreto, si alguien identifica que está siendo acosada, inclusive si alguien identifica que es un acosador, por medio de lo que hemos hablado, ¿cuál pensás vos que podríamos tener? ¿Cuáles son las consideraciones para tratar el acoso? Al menos, mi hermano, yo lo pondría en dos fundamentos, al menos, ¿verdad? En dos puntos esenciales. El primero es la preservación de la seguridad. Es decir, ¿cómo tratar el acoso? Preservando la seguridad tanto de la víctima como de las personas que tiene a cargo, en ejemplo, por ejemplo, a hijos, hijas que podría estar a su cuidado. Punto uno y fundamental, preservar su seguridad, y a través de todas las facultades que el gobierno civil da. Claro. Por medio de todas las herramientas y todas las protecciones en ese sentido. Ese es el punto uno. Luego, para tratar el acoso, viene ya la parte interior, en este caso de la víctima, ¿verdad? Que es la preservación ya no de la seguridad física como tal, sino es la preservación de la paz. Es decir, el tratamiento interior mediante el perdón, que solo es posible en el Espíritu Santo, porque como sabemos el perdón no es algo natural en el ser humano. Correcto. Entonces necesita ser una facultad añadida de parte de todas las bendiciones que tenemos de parte del Señor. Así que sobre este punto B, que estamos diciendo, preservación de la paz por medio del perdón, es lo que hablaremos en los siguientes podcasts. Correcto. Muy importante eso. Entonces, hablamos de, primero, una preservación de seguridad física externa a la persona, y al mismo tiempo, o junto a esto, preservación de la paz. Es decir, voy a vivir en paz. Claro. Pero yo tal vez aquí, cuando está hablando de la preservación de la seguridad,
Me gustaría que ahondáramos más allí, mi hermano, si te parece. Sí, sí, sí. Digamos, ¿cómo preservamos la seguridad, verdad? Para hacer, en ese sentido, ¿cómo preservamos esa seguridad del punto 1? De parte de una persona que es acosada. La estrategia, digamos. Sí, sí, ¿cómo actuar ante esta preservación de la seguridad? Porque, exacto. A ver, ¿cómo lo puedo decir? Podríamos decir que no depende de nosotros, totalmente. La preservación de la paz, si es un trabajo en colaboración con Dios nuestro. Claro. Pero la preservación de la seguridad tiene que ser, no depende del todo de nosotros. Claro. Entonces podríamos pensar de que primero el acosador funciona del sistema de apego más básico, o sea, el contacto con la víctima. Exacto. Ahí va a funcionar. No importando, como dijimos anteriormente, si es positivo o si es negativo. Entonces, una de las cosas que podríamos proponer para la preservación de la seguridad es, en primer lugar, que la víctima dé un mensaje claro y firme que la relación se ha terminado. O sea, estás diciendo que utilizar entonces el recurso del contacto, más bien, que el agresor está tratando de tener con la víctima, para que la víctima, en este caso, lo tome como una herramienta de defensa, digamos, el contacto. Okay. Correcto. El canal que el victimario abre, utilizarlo para dejar claro, esto se terminó. ¿Verdad? Ni con empatía, ni con ira, ¿verdad? Pues ambos sentimientos transmiten un poco de desinterés. Y no decirle, mira, no quiero nada, no quiero contacto, ahora, nunca, bajo ninguna circunstancia, se acabó. O sea, que no hay que mostrar interés de parte de la víctima, no siendo ni empático ni con ira cuando se contacta al victimario. Neutro. Neutro. Eso es así, se acabó, listo. Es un dato muy importante, es muy, muy importante. Sí. También podríamos pensar, considerando lo que podría venir más adelante, es que la víctima lleve un registro de cada mensaje recibido por su acosador, pero sin responder. Es decir, se le dijo no quiero nada, se acabó, se cierra. Los mensajes del acosador van a seguir llegando, simplemente no se responden, pero se guardan. ¿Y por qué razón? Porque esto va a ser material de evidencia ante una denuncia. Claro. Si la víctima va a poner una denuncia, van a pedirle pruebas, y aquí hay material contundente de que ha habido como dijimos al principio, un repetitivo acoso, y tenemos las pruebas documentadas de que esto ha sido así. Eso es muy, muy importante. Es muy importante, sí. Claro, sí, porque pienso que no es solamente llegar a una instancia gubernamental y decir, quiero poner una denuncia acerca del acoso. Lo primero que van a decir, bueno, pero ¿qué pruebas tiene usted de que hay una persona que lo está acosando? Correcto. Eso que estás mencionando realmente es para apuntarlo y para tenerlo muy presente. Entonces, estás diciendo que guardar toda evidencia, pero sin responder ningún mensaje. Exactamente. Claro. Exactamente. O sea, no responda, pero vaya guardando, almacenando de diferentes formas, ¿verdad? Quizá capturas de pantalla de los mensajes que han entrado y tenerlos guardados como prueba. Entonces ahora sí entiendo que este primer punto que decías de tener el primer contacto es un único contacto, un solo contacto, ¿verdad? Como para ordenar los dos puntos. Correcto. Un único contacto donde se expresa de una manera clara y contundente que no se quiere ningún contacto, ¿verdad? Con el victimario. Correcto. Una sola vez. Ajá. Y a partir de allí seguir recibiendo lo que se esperaría, que son los mensajes de acoso, para guardarlo como denuncia. Correcto. O sea, que le quede claro al victimario que no se quiere nada. Claro. ¿Verdad? Exactamente. Y después guardar todo esto. Sí, bastante bien. Sí. Después de eso, entonces, podemos pensar, después de que vamos en este orden, se corta la relación, es claro, se guardan los mensajes o los contactos que haya habido, y después es muy importante reducir la visibilidad. ¿Qué queremos decir? Por ejemplo, cambiar número de teléfono, los perfiles privados en redes sociales, crear una red de apoyo, una red de comunicación con otras personas que sepan qué es lo que está pasando, porque así la víctima va a ir saliendo por sus acciones del radar del victimario. Ya el mensaje, la llamada ya aparece un número desconocido, ya la red social pues no existe o está con otras condiciones. Claro. Y la persona va teniendo menos contacto con la víctima. Y con el victimario en este caso. Es más, se me ocurre con esto que estás diciendo que quizás una estrategia con ese cambio de celular es como conservar ese celular viejo que se tenía simplemente para que tenga activada la parte de mensajería. Correcto. Pero ya la cotidianidad, ya tener otro número, o por lo menos cuando ya se tiene demasiada evidencia,
Entonces, ahora sí, se cambia el número, Okay. pero cuidando de no desechar, por supuesto, Claro. esta evidencia que está en el teléfono anterior, en el chip anterior, ¿verdad? Exactamente, sí, por supuesto, ¿verdad? Sí. Ahí surge la creatividad de cómo colectar estas evidencias, pero al mismo tiempo evitar el contacto con la víctima. Entonces es un papel, digamos, doble con el victimario, y que la víctima debe de guardar esta información. Claro. Muy bien. Bueno, entonces aquí ya estás poniendo un marco interesante. Primero, el mensaje claro y firme que la relación ha terminado. 2, que la víctima empieza a tener un registro de todas las llamadas recibidas por el acosador. Una vez teniendo toda esa información, reducir la visibilidad. Y 4, yo creo que es como lo lógico, ¿verdad? Ya con la evidencia, ya con tal, pues entonces utilizar el recurso de las autoridades civiles, que el Señor lo permite para nuestra protección, mediante la denuncia, que esto es muy importante, ¿verdad? Exacto. Y logrando lo que se llama una orden de restricción al hogar, que incluye el lugar de trabajo, inclusive el acoso a familiares, comunicación verbal, escrita, por redes sociales, inclusive visual. Correcto. Sí, eso es evidentemente que es un recurso indispensable provisto por Dios de el acudir a las instancias judiciales, ¿verdad? A las autoridades civiles más bien, de que haya un distanciamiento. De hecho, lo poco que entiendo es que si hubo una medida cautelar para el victimario, bien, y la sentencia posteriormente queda en firme, el incumplimiento, o sea, es decir, si el victimario se acerca, podría significar cárcel para el agresor. Claro. Por eso es importante entonces que el agresor diga, esto va en serio, me dijo que no quería nada, no tengo más comunicación, me acerco, y ahora ya tengo una sentencia en firme de que no puedo acercarme a la víctima. Hay un peligro en esto, ¿verdad? Sobre todo el estar pensando si estaré haciendo bien o mal delante del Señor. Sí. Porque todavía sigue en la víctima esa sensación, digamos, de dependencia o de ver al victimario no tan maltratador como suele ser, ¿verdad? Todo eso forma parte del problema, claro, de la distorsión de la visión, de la cosmovisión de la víctima, de no ver las cosas en su dimensión. Que suele pasar que los mismos familiares están diciendo, pero no te das cuenta de lo que estás pasando, la situación en la que estás. Entonces, puede ser que inclusive cuando haya una separación, un distanciamiento, la víctima continúe con esas dudas. ¿Será que pongo la denuncia? Y es que ¿qué pasaría si lo toman preso y lo llevan a la cárcel? ¿Cómo me sentiría yo? Por eso es que estamos hablando del punto 1 fundamental, que es la preservación de la seguridad. Exacto. Porque, por supuesto, el programa no daría en cuánto tiempo, pero si nos ponemos a poner casos reales donde las personas empiezan a acosar a una víctima desprotegida, y llega a causarle la muerte, porque por supuesto que las emociones están a flor de piel, todas las intenciones de maltrato se llegan a consumar en mayor medida porque ya el victimario de alguna manera ha perdido el control con su víctima, y esto es muy peligroso. Correcto, de hecho tenemos historias en nuestro país de mujeres víctimas que fueron asesinadas previo un acoso. Mensajes, llamadas, manipulación, etcétera. Y lo que decís creo que es sumamente importante y muy rescatable, y tenemos que enfatizarlo. Es correcto delante del Señor poner denuncias ante las autoridades civiles. Romanos capítulo 13 dice que todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Dios. Y más adelante dice Pablo también en el versículo 3, que los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen malo. Bien, ¿quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Y más adelante en el versículo 4 dice que no en vano lleva la espada, un instrumento para impartir justicia, evidentemente puesto por Dios. A mí me causa de verdad mucho impacto, como decís vos, historias, al menos en nuestro país, y que por supuesto se dan en cualquier parte del mundo, donde el acosador desgraciadamente logra un ataque físico en la víctima y en sus hijos. Y quizás es porque se han puesto todos estos recursos, a pesar pero quizás se ha fallado en uno de los puntos, que es la visibilidad. Entonces, claro, se pone la denuncia, se le habla firme a la persona, que en un mundo ideal entendería la primera, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Continúa expuesta
en cuanto a visibilidad. Y entonces, evidentemente, primero se tiene que llamar a una autoridad si se ve que una persona está invadiendo ese límite de denuncia, que no puede acercarse a cierta distancia, pero muchas veces es demasiado tarde. Claro. Entonces es, junto con la denuncia, procurar totalmente no ser visible por el maltratador. Sí, yo creo que cuando una persona, especialmente si ha sido víctima de violencia doméstica, comienza a notar algunos de los elementos básicos del acoso que hemos hablado. Un patrón de maltrato intencional y malicioso, conductas de persecución, repeticiones. Bien, creo que debe responder inmediatamente con estos pasos que hemos propuesto, ¿verdad? Que es una propuesta, es una sugerencia de cortar la relación, guardar evidencia, poner denuncia. Porque podría ser muy tarde, como vos decís, y después lamentamos, ¿verdad? Lamentamos las consecuencias de ese tipo de acciones. Y es que la víctima podría decir, bueno, es que no es justo que yo me vaya a otro lugar, no es justo que yo teniendo, por ejemplo, una casa con ciertas condiciones, vaya a estar en una casa de refugio. Exacto. No es justo que yo saque a mis hijos de la escuela o del colegio, pero yo creo que no se trata de lo que es justo o no es justo. Se trata de cómo salir de una situación de acoso y preservar la vida. Por eso es que es un punto fundamental y solamente estamos hablando de dos. En este programa estamos hablando de preservar la vida, la seguridad, con todo lo que haya que hacer. Repito, no es una cuestión de justicia. Mientras que el acosador vive en tales condiciones, yo tengo que estar cambiando mis teléfonos, cambiando mis contactos, cerrando redes sociales. No es justo. Otra vez, no se trata de justicia. Claro. Se trata de preservación de la seguridad. Exactamente. Lamentablemente vivimos en un mundo caído donde la justicia no es la realidad que nos encontramos todos los días. Claro. En el mundo se encuentran muchas formas diferentes de injusticia. Y una de las formas es esta. Ahora, es comprensible que una víctima diga no es justo, sí, pero en este caso media primero la seguridad física. Totalmente. Y posteriormente la seguridad emocional y espiritual de la persona que está expuesta, ¿no? Sí. Y que podría terminar como una de las muchas historias que hemos escuchado en nuestro país y alrededor del mundo. Sí, y muchas veces en esta acción concreta de invisibilidad, pues se espera que esa tendencia del acosador vaya diluyéndose, ¿verdad? Que vaya aminorando. Correcto. Pero sí se requiere de esto, no estar expuesto. Correcto. Eso para la preservación de la seguridad. Y segundo, lo que hablabas, lo que proponías vos de la preservación de la paz. Y tiene que ver con el perdón. Tiene que ver con el perdón. El próximo programa vamos a hablar del perdón. Creo que Buenísimo. Es un tema importantísimo para hablar porque qué controversial, o no controversial, qué interesante entender cómo una víctima necesita perdonar. Claro. Y tenemos que entender bien qué significa perdonar. Exactamente, exacto. Pues deseoso de compartir con vos la otra semana esta serie de estudios acerca del perdón entonces. Perfecto, nos vemos la otra semana hablando sobre el perdón. Muchas gracias a todas y a todos y los esperamos. No se pierdan en el próximo programa que es muy muy necesario. Los esperamos la próxima semana. Así es. Que estén bien. Chao.